Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Fiscalización que investiga el caso Danubio. La funcionaria reveló que la denuncia fue presentada por la directora del SENAE, Carola Ríos. Al momento transcurre la etapa de instrucción fiscal que, de haber más involucrados, podría extenderse. Seguimos, amigos. Nombrar a un nuevo liquidador del Banco Territorial fue una de las primeras acciones de Raúl González en los apenas 2 días que actuó como superintendente de bancos. Por no ser de su confianza, González removió a una funcionaria que ha sido restituida y que hoy denuncia la desaparición de documentos sensibles. Surge una nueva controversia en el caso del posesionado pero desconocido superintendente de bancos. Sin siquiera ingresar a su despacho, Raúl González actuó apenas 2 días como titular de la entidad. Como parte de sus primeras acciones, relevó de su cargo a Anita María Jubín Enríquez, quien se desempeñaba desde el 3 de agosto pasado como liquidadora del Banco Territorial, cargo que hasta el 20 de julio había ocupado el propio González. Y en su lugar nombró a Carlos Mora. Lo hizo el 11 de agosto por la noche, apenas unas horas después de haber sido posesionado por la Asamblea Nacional. Pero el 15 de agosto Mora fue separado y Anita María Jubín fue restituida en su cargo por la superintendente subrogante. El 17 de agosto Jubín colocó una denuncia en la Fiscalía en Guayaquil por un supuesto abuso de confianza. Según narra en su denuncia, al regresar a su puesto de trabajo en las oficinas del Banco Territorial, habría encontrado cambiadas las chapas de las puertas y documentos que habían sido movidos del lugar y otros que simplemente no aparecían. Pero hay versiones contradictorias. Este correo electrónico facilitado por la defensa de Raúl González da cuentas de que Carlos Mora, después de dejar el cargo, informó que por disposición de la reintegrada liquidadora, un grupo de abogados sacó del edificio del Banco Territorial 5 cajas con juicios coactivos que hasta antes de su salida no habían sido reintegrados. El Banco Territorial entró en liquidación forzosa en marzo de 2013. A la fecha, la firma se ve envuelta en un escándalo por presunto lavado de activos, en un caso en el que se procesa a 30 personas naturales y 33 jurídicas, vinculadas con el sistema Sucre. Hemos solicitado una entrevista con la Superintendencia de Bancos, desde donde aseguraron que se pronunciarán a través de un comunicado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y revisemos la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ante la Comisión de Fiscalización que investiga el caso Danubio. Ella reveló que la denuncia fue presentada por la directora del SENAE, Carola Ríos. El Consejo de la Judicatura destina $14 millones para implementar la plataforma electrónica notarial como proyecto emblemático. El contrato incluye una consultoría que se acerca al $1 millón. Desde el legislativo hay cuestionamientos por el gasto que implica. En pleno juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Juan José Morillo, Maribel Barreno y a la expresidenta María del Carmen Maldonado, y mediando una evidente crisis económica del organismo, se ha destapado un nuevo cuestionamiento. La firma de este contrato por $14 millones. Se trata de la plataforma electrónica segura notarial, PESNOT. Desde el legislativo se preguntan, ¿es una inversión necesaria? Cuando no hay dinero para hojas de papel para sacar copias, para insumos, para útiles de oficina y que se encuentra en emergencia el sistema judicial, ¿es necesario invertir esos $14 millones? No. Y es que es bien sabido que en la función judicial por estos días falta de todo. Papel para copias, implementar sistemas para las audiencias virtuales, baterías para las grabadoras, tinta para las impresoras, en fin. La imposibilidad de dar una atención adecuada a los usuarios lleva a cuestionarse sobre una millonaria inversión que no sería una prioridad.
¿Es necesario adquirir este sistema notarial para beneficiar quizás a unos cuantos o es necesario primero solucionar la grave crisis que atraviesan las unidades judiciales, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia? No obstante, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, por varios medios, ha respondido respaldando el jugoso contrato. Con esa plataforma, muchos actos se harán en línea de manera telemática. Esa es la modernidad, a eso vamos. Otros países ya lo tienen y por la reforma legal nosotros estamos obligados a cumplir ese proyecto. Contrato que está atado a una consultoría que costará $849,000 para el diseño e implementación de la plataforma notarial. Están siendo un botín político. Existe la feria de las notarías, el sistema notarial, porque incluso es un sistema que se quiere adquirir sin haber pasado los procesos. Si bien no es un tema que sea parte de las causales del juicio político, es uno más de los cuestionamientos a un Consejo de la Judicatura que suma una larga lista de aparentes irregularidades, supuestos incumplimientos y dudas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Tribunal Contencioso Administrativo en Guayaquil resolvió anular la glosa que pesaba en contra de Marcela Aguiñaga por la compra de unos terrenos donde se construyó el Parque Samanes cuando era ministra del Ambiente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. En marzo de 2018, la Contraloría ratificó la glosa en contra de Aguiñaga por el pago no justificado de $41 millones por 66 lotes que pertenecían al ISFA, en cuyo terreno se construyó el Parque Samanes. La defensa de Aguiñaga espera recibir por escrito este fallo del Tribunal Contencioso que beneficia a su defendida. Y distintas voces exhortan al gobierno a vetar totalmente la reforma a la ley de comunicación por razones técnicas y políticas. Recuerdan que esta ley se asemeja a la del 2013 que pone en peligro la libertad de expresión. Mientras el gobierno analiza un veto parcial a las reformas a la ley de comunicación, distintas voces lo exhortan al veto total por temas técnicos y políticos. Así lo explican gremios de periodistas y organizaciones internacionales. Estas reformas recogen las mismas prácticas atentatorias a la libertad de expresión y de prensa en su nefasta antecesora, que es la Ley Orgánica de Comunicación. Que es mejor un veto total. Estas reformas están hechas con el fin de reintroducir un régimen de sanciones y con eso establecer de nuevo los controles estatales. Y el factor político es que la Asamblea, en realidad en este momento, esa mayoría opositora en la Asamblea Nacional podría reunir los 92 votos. El gobierno, sin embargo, habría reconocido que la ley tiene muchos puntos que deben ser corregidos y por eso insistiría en sus objeciones. Que nos decía que el 95% del articulado que recibió de la Asamblea Nacional va a ser objeto de observaciones y de cambios en el veto y que el 5%, hay 5 artículos que van a la Corte Constitucional. El director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos asegura que el contenido atenta completamente contra la libertad de expresión. Choca con los estándares internacionales, pero además choca con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con sentencias de la propia Corte Constitucional ecuatoriana. Entre otras cosas, porque pretende disponer quién tiene la verdad. Esta prohibición de noticias falsas o el derecho a la verdad, algo que no existe, ¿no es cierto? Porque eso es hacerle a un funcionario público el árbitro. Y también porque el poder intentaría enseñar a hacer periodismo y sancionar. Quieren adoctrinarnos. Quieren castigarnos, ¿qué? 2 semanas, 3 semanas, un seminario, un taller, un curso, un diplomado, para poder ejercer la opinión, ya no como periodista, sino la opinión de cualquiera. Los defensores de audiencias que van a depender de la Defensoría del Público vienen a hacer lo que antes fue la Superintendencia de Comunicación. El veto sería enviado por el Ejecutivo entre el miércoles y el jueves de la próxima semana. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Fiscalización que investiga el caso Danubio. La funcionaria reveló que la denuncia fue presentada por la directora del SENAE, Carola Ríos. El próximo 20 de octubre concluirá la etapa de instrucción fiscal en el caso Danubio. Así lo informó durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Salvo que existan vinculaciones y
se extienda por 30 días más. La investigación sobre un presunto delito de asociación ilícita en el que se encuentran involucrados varios funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Según precisó Salazar, inició en septiembre de 2021 tras una denuncia presentada por la directora del SENAE, Carola Ríos. Esto luego de que Juan José Acuancela, representante de la Organización de Campesinos e Indígenas Libres de la Sierra Central Norte del Ecuador, tomara contacto con la asesora de Ríos para ofrecerle $3 millones por incorporar en calidad de subdirector general de operaciones de la aduana a una persona propuesta por él. Es decir, la fiscal Diana Salazar confirma lo que dijo Carola Ríos en la Comisión de Fiscalización, de que fue ella quien, a través de una llamada telefónica directo a la fiscal general del Estado, denunció el intento de sobornos de compra del cargo. En su resumen del ya conocido caso, la fiscal general mencionó que fue luego de 10 meses que se pudo determinar la existencia de un grupo de personas que estarían realizando actividades delictivas con el fin de obtener cargos directivos en instituciones públicas. Al momento existen 8 procesados. Sobre Juan José Pons, el ex consejero presidencial, señaló que su nombre no aparece como sospechoso dentro del proceso judicial. El señor Juan José Pons y otras personas se está analizando la investigación. Puedo decir que se encuentre como sospechoso porque los sospechosos son durante la fase de la investigación previa. Son personas que se encuentran relacionadas con el hecho, con los hechos y que se están ejerciendo actividades investigativas para llegar a determinar su vinculación o no. Pons y su hijo Juan José Pons Cruz fueron llamados a comparecer, pero no asistieron. Fiscalía insistirá. A Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, y al asambleísta oficialista Guido Chiriboga, quienes también han sido mencionados en torno al caso, todavía no se los ha llamado a rendir versión. De existir algún elemento de convicción, aseguró Salazar, que la Fiscalía actuará. Recabando todos los elementos de cargo y de descargo para sostener las acusaciones, para que después los jueces o las personas sobre quienes se obtienen sentencias digan que se les ha sentenciado sin ninguna prueba o que se han fraguado pruebas. Hasta el momento, en este caso, se han efectuado 428 diligencias entre actos urgentes, interceptaciones telefónicas, pericias, seguimientos y tomas de versiones, además de 114 impulsos fiscales. Será en la etapa procesal cuando la Fiscalía emita un dictamen abstentivo o acusatorio a favor o en contra de los involucrados. Luisa María Heredia, 24 horas. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, explicó que el presupuesto con base cero se lo efectuará solo en ciertas áreas del presupuesto del próximo año. Insistió en que el gobierno prioriza la inversión social. Que primero hay que saldar las deudas, insiste el ministro de Economía. La de los 132 millones de dólares con los municipios y la de Perenco, por ejemplo. Que eso retrasa la inyección de recursos en otras áreas. Las cadenas de la deuda que nos dejaron estos gobiernos anteriores. Recordemos que todas las deudas que estamos pagando, absolutamente todas, son contraídas por gobiernos anteriores. Estamos poniendo las cosas en orden y generando un espacio para el crecimiento. Asegura que se priorizará el área social. Aunque en hospitales aún no se siente la llegada de medicinas y faltan recursos en educación. El ministro reconoce la deuda del Ministerio de Salud y del IES, pero aclara que primero deben ser auditadas. Con salud se determinó una deuda de 100 millones de dólares, deuda auditada, porque no se pueden pagar deudas que no sean auditadas, eso es ilegal. Precisamente las auditorías son las que toman tiempo. Pero los pagos no los realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, como a veces hay esa leyenda urbana y se cree que es el Ministerio de Economía y Finanzas que dice, págale esto. Nosotros no podemos hacerlo, no es que no queremos, no podemos hacerlo. Nosotros aseguramos los recursos, conseguimos los recursos y los transferimos a cada una de las entidades y luego cada una de las entidades es la que ejecuta sus pagos de acuerdo a estos lineamientos. También fue un poco más explícito al hablar de lo que significa presupuesto base cero. Aseguró que esta práctica no se la pedirán a todas las áreas a atender del presupuesto, solo a algunas que no tengan relación con el área social. Que te sirve para que la entidad justifique línea por línea cada gasto y de esa manera poder encontrando mayores eficiencias. No va a ser en todo el presupuesto, va a ser en una pequeña parte a manera de piloto, pero eso es algo importante porque es una buena práctica internacional que se da en otras partes. Lo que se busca con esta proforma es que se planteen cifras de gastos sin considerar las del año pasado y justificar egreso por egreso. La proforma presupuestaria deberá estar lista en octubre. Dayana Monroy, 24 horas.
Y el gobierno anuncia que para finales de año estarían instalados los escáneres en los aeropuertos y puertos del país para el control del narcotráfico. Esta mañana el Servicio de Aduana firmó un convenio de cooperación interinstitucional con los Ministerios del Interior y de Defensa. Antes de que culmine el año, los escáneres que por disposición gubernamental deberán revisar toda la carga que en camiones y contenedores sea transportada para ser exportada, ya estarán instalados en los puertos marítimos del país. Se aspira que a finales de este año ya los 8 puertos concesionados en el Ecuador puedan tener ya los mecanismos tecnológicos. Esta precisión la hizo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, tras la firma de un convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Nosotros iremos fortaleciendo un centro de comando, coordinación, control, comunicaciones, investigación e inteligencia en las aduanas, y eso permitirá que el Ecuador cada vez esté mucho más distante de este mercado ilegal. Y esto es crucial porque el 90% que ingresa de droga al Ecuador sale por los puertos. Esto nos pone en la urgencia de tener controles y controles con tecnología. Sin embargo, esta decisión, que forma parte de una estrategia global para combatir el narcotráfico, a decir de Carola Ríos, directora del SENAI, ha tenido una fuerte oposición que ha buscado generar conflictos. Esa es la razón por la cual somos blancos de ataques de grupos de poder que se han activado a través de sus vocerías para impedir la consecución de este hito tan importante para la seguridad del comercio internacional. Ha venido dilatando, indiscutiblemente hay una presión, hay un poder, intimidación, amenaza, hay presiones para comparecer en la Asamblea Nacional. Ríos, de hecho, debía comparecer esta mañana ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por cuestionamientos a su designación, pero no asistió. Y sobre el tema no quiso hablar con la prensa. En cuanto a los controles en las salidas terrestres y aéreas, su representante, Fabián Ochoa, su director general de operaciones del SENAI, indicó. El tema de aeropuertos es un poco más sencillo porque toda la carga que sale del país vía aeropuerto ya estaba siendo escaneada en su totalidad por regulaciones internacionales. El tema de las fronteras, los pasos territoriales, tenemos una estrategia que vamos a ir avanzando inicialmente con escáneres móviles, 3 escáneres móviles para los puntos que están bajo nuestro control, pues, y eso se va a ir extendiendo con Ejército y Policía Nacional. Luisa María Heredia, 24 horas. Ya se venden en algunas farmacias de Quito y Guayaquil, son únicamente nasales, con lo cual se evitará que las personas puedan causarse alguna lesión. Día de venta libre de pruebas de autodetección de COVID-19, fueron varias las personas interesadas en adquirirlas. Pero ¿cómo se deben aplicar? Profesionales del Ministerio de Salud explican que la toma se la puede realizar de forma autónoma o también con la ayuda de otra persona. Para ello es necesario escoger un lugar bien ventilado. Por los aerosoles que pueden generarse, el momento que ingrese el hisopo puede generarse tos, puede generar algún tipo de secreción. La persona que vaya a realizar la toma de la muestra debe lavarse adecuadamente las manos antes de manipular los insumos y posteriormente se debe introducir el hisopo. Las autoridades explican que al ser pruebas nasales no es necesario que éste ingrese profundamente. Con hacerlo en la parte superficial es suficiente. Enrique Terán, médico de la Universidad San Francisco de Quito, recomienda realizarlo en las 2 fosas nasales y girar por algunas ocasiones el hisopo. El virus se deposita en las mucosas. Entonces, para una toma adecuada tiene que haber un raspado de la mucosa nasal de forma tal que se pueda impregnar el hisopo. Si el usuario únicamente introduce el hisopo en la fosa nasal pero no hace este ejercicio del raspado, la posibilidad de que dé un falso negativo es sumamente alta. Luego de tomar la muestra, el hisopo debe ingresar en el recipiente que contiene el reactivo. Este se cierra, se mezcla ligeramente y luego se deben colocar al menos 3 gotas en el cassette y en menos de 15 minutos se podrá conocer el resultado. Cada prueba contiene instrucciones para que usted conozca si el resultado fue positivo o negativo. Esta prueba, según el Ministerio de Salud, se debe realizar luego de 5 días de padecer síntomas o haber estado en contacto con alguna persona contagiada. Sin embargo, Terán sostiene que el test se puede realizar desde el primer día de sintomatología. En caso de tener síntomas y que el test resulte negativo, es mejor acudir a un laboratorio. Y si el resultado es positivo, usted debe ingresar sus datos en la página del Ministerio de Salud. Puede acercarse a los centros de salud más cercanos con el resultado y como va a estar subido al sistema, entonces de esa manera nosotros podemos comprobar el resultado y emitimos el certificado. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.